James estaba haciendo su compra habitual del sábado cuando vio una figura familiar en el pasillo de cereales. Su exesposa Emma, riendo con 3 niños de entre 8 y 12 años. Se habían divorciado hace 10 años después de amargas discusiones sobre formar una familia. Emma quería hijos. James prefería su vida predecible. Cuando su hermana Rachel se enteró del encuentro, su rostro se puso completamente pálido. Hace 10 años, James Thompson pensó que había tomado la decisión correcta. El matrimonio con Emma se había convertido en un campo de batalla entre sueños y realidad. Ella quería hijos, una casa llena de risas y caos. Él quería fines de semana tranquilos, rutinas predecibles y libertad de responsabilidades. Intentaron adaptarse el uno al otro, pero no funcionó. La separación parecía lo mejor para ambos. Los papeles del divorcio se firmaron un martes frío de marzo. Emma empacó sus cosas mientras James estaba en el trabajo. Solo dejó una nota que decía que esperaba que él encontrara la felicidad en su vida simple. Él se convenció de que se sentía aliviado. Durante 10 años, James vivió exactamente como había querido. Su apartamento se mantuvo limpio. Sus fines de semana eran suyos. Se convenció de que esto era satisfacción. Ese sábado comenzó como cualquier otro. James tomó su carrito habitual y se dirigió al supermercado. Ya tenía su lista memorizada. Leche, pan, comidas congeladas para la semana. La rutina lo consolaba mientras se movía por los pasillos familiares. Pero entonces la vio. Emma estaba en el pasillo de cereales, su cabello oscuro más largo de lo que recordaba. Se reía de algo que uno de los niños había dicho. 3 niños la rodeaban, todos entre 8 y 12 años. La mayor, una niña, leía las etiquetas nutricionales con la seriedad de un adulto. El del medio, un niño, rebotaba ligeramente sobre sus pies con energía contenida. El más pequeño, otro niño, se aferraba al carrito de compras de Emma como si fuera su ancla. James se escondió detrás de una exhibición de latas de sopa, su corazón martilleando contra sus costillas. Esta no podía ser Emma, su Emma, pero era su risa, su forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Se veía mayor, pero más feliz de lo que la había visto durante su matrimonio. La familia se dirigió hacia la caja y James se encontró siguiéndolos a distancia. Observó a Emma ayudar al niño más pequeño a alcanzar los dulces que quería. La vio revolverle el cabello a la niña cuando hizo una broma. Esta era la vida que ella había soñado. Había encontrado a alguien más, se había vuelto a casar y había creado la familia que siempre había querido. James sintió que algo se retorcía en su pecho. ¿Era celos? ¿Arrepentimiento? No podía distinguir. Durante las siguientes semanas, las rutinas de James comenzaron a cambiar. Empezó a comprar a diferentes horas, tomando nuevas rutas a casa desde el trabajo. Se decía a sí mismo que era coincidencia cuando vio a Emma y los niños en el parque. Pura casualidad cuando los vio caminando a la escuela. Solo suerte cuando los vislumbró compartiendo helado en el restaurante local. Cada avistamiento se sentía como una pequeña descarga eléctrica. Los niños parecían bien adaptados y felices. Se movían como una familia real, con bromas internas y silencios cómodos. James comenzó a preguntarse sobre el nuevo esposo de Emma. ¿Dónde estaba durante estas salidas diurnas? El hombre nunca aparecía en ninguno de los encuentros de James. Su hermana Rachel notó el cambio durante su cena mensual. James parecía distraído. Cuando le preguntó qué pasaba, él mencionó a Emma. El tenedor de Rachel sonó contra su plato. Su rostro se puso completamente blanco. James sintió un escalofrío recorrer su columna. La reacción de su hermana estaba completamente mal. Debería haber sentido curiosidad, tal vez un poco de preocupación por viejas heridas que se reabrían.
En cambio, parecía como si hubiera visto un fantasma. Rachel había mantenido contacto con Emma después del divorcio, algo que había creado tensión entre los hermanos durante años. James nunca había entendido por qué Rachel necesitaba mantener esa conexión, especialmente cuando significaba silencios incómodos durante las reuniones familiares. Ahora el rostro de Rachel mostraba pura incomodidad. Se movió en su asiento, evitando los ojos de James. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron lentamente, cuidadosamente elegidas. Rachel explicó que Emma nunca se había vuelto a casar. La información golpeó a James como un golpe físico. ¿Nunca se volvió a casar? Entonces, ¿quién era el padre de esos 3 niños? ¿Cómo se las arreglaba Emma para criarlos sola? Solo la presión financiera sería aplastante. La curiosidad se volvió insoportable. Los niños llamaban a Emma mamá, pero no se parecían a ella. ¿Eran adoptados? Pero ¿por qué elegiría la maternidad soltera a través de la adopción? Las preguntas se multiplicaron hasta que James no pudo concentrarse en el trabajo. Su vida ordenada y predecible se sintió repentinamente vacía. Finalmente James decidió que necesitaba respuestas. Se acercaría a Emma directamente y le preguntaría sobre su vida. Era algo razonable de hacer, se dijo a sí mismo. Los excónyuges podían ser amigables. Podían ponerse al día después de 10 años separados. James esperó fuera de la escuela de los niños un jueves por la tarde, sus palmas sudando a pesar del clima fresco. Había ensayado sus líneas de apertura una docena de veces, pero todas sonaban falsas en su cabeza. Cuando Emma salió con los 3 niños, su rostro mostró completa sorpresa. Por un momento, ninguno de los dos habló. Los niños miraron entre los adultos, sintiendo la tensión pero sin entenderla. Emma se recuperó primero, su voz cuidadosamente neutral, mientras reconocía a James. Les presentó a los niños como un viejo amigo, nada más. James preguntó si podían reunirse para tomar un café, solo para ponerse al día. Emma vaciló mirando a los niños. Aceptó reunirse la noche siguiente, pero sin los niños. Su niñera podría cuidarlos por unas horas. La cafetería que eligieron había sido su favorita durante tiempos más felices. Emma llegó primero, eligiendo una mesa en la esquina. Cuando James se sentó frente a ella, notó nuevas líneas alrededor de sus ojos, pero también una confianza que no había estado ahí durante su matrimonio. James comenzó con preguntas seguras. ¿Cómo estaba su trabajo? Emma respondió educadamente, pero con reserva. Ahora trabajaba en múltiples empleos, enseñando durante el día, dando tutorías en las noches, escribiendo como freelance los fines de semana. El horario era agotador, pero necesario. Cuando James preguntó sobre los niños, el comportamiento de Emma cambió. Sus hombros se tensaron. James presionó suavemente, preguntando cómo se las arreglaba sola. ¿Cómo podía permitirse darles una vida tan buena? Los ojos de Emma comenzaron a llenarse de lágrimas. Dejó su café y respiró temblorosamente. La verdad, dijo, era más complicada de lo que James podía imaginar. James sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. Esos niños riendo en el pasillo de cereales, jugando en el parque, compartiendo helado, también deberían haber sido sus hijos. Los niños no eran de una nueva relación. No eran hijos biológicos que había decidido tener sola. Eran Lucy, Marcus y Sam, los 3 hermanos que Emma y James habían estado en proceso de adoptar hace 10 años, antes de que su matrimonio se desmoronara. La voz de Emma se quebró mientras se explicaba lo que había pasado después del divorcio. El proceso de adopción había estado casi completo cuando James se fue. Los trabajadores sociales habían estado preocupados por la estabilidad de la familia, pero Emma los convenció de que podía proporcionar un hogar amoroso como madre soltera. Tomó 2 años más de papeleo, visitas domiciliarias y procedimientos legales,
pero se negó a rendirse. Emma se secó las lágrimas y continuó. Los primeros días de la maternidad soltera fueron los más difíciles de su vida. Tuvo que trabajar múltiples empleos, pero luchó duro para mantenerlos porque ellos merecían un hogar amoroso. Mientras Emma hablaba, James se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido. No solo a Emma, sino a 3 niños que lo habían necesitado. Había elegido su vida cómoda y predecible en lugar de convertirse en padre. Emma recogió su bolso y chaqueta, preparándose para irse. Le agradeció a James por escuchar y dijo que esperaba que hubiera encontrado la felicidad que buscaba. No había enojo en su voz, solo tristeza silenciosa por lo que podría haber sido. Mientras caminaba hacia la puerta, James se quedó sentado en silencio, aturdido. Durante 10 años, se había convencido de que había tomado la decisión correcta, pero viendo a Emma desaparecer, se dio cuenta de que algunas oportunidades, una vez perdidas, nunca pueden ser recuperadas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en la situación de James? ¿Elegir la seguridad de tu vida anterior o abrazar la incertidumbre de convertirte instantáneamente en padre de 3 niños que te necesitaban?